La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y el día de hoy tenemos una oportunidad de oro para hablar acerca de un gran personaje de parte de uno de sus descendientes, del abogado Paul Coca Suárez Arana, quien nos va a conversar acerca de la vida y obra de su tatarabuelo, don Cristian Suárez Arana, un gran explorador cruceño al que Bolivia y Santa Cruz le deben mucho debido a sus grandes obras, conectando caminos, tratando de buscar cómo tener cierta soberanía, por así decirlo, en esta región del sudeste boliviano. En nuestro programa Semblanzas, no se olviden que se transmite por radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD, y por supuesto en nuestras redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. A continuación entonces, tenemos aquí a el abogado Paul Coca Suárez Arana, quien nos va a comentar acerca de este gran familiar suyo que tiene todo un legado por contar, por narrar y por, escribir esta historia, ¿no? Hay que escribir esta historia que vale la pena conocer. Agradecemos mucho su presencia, su aceptación de esta invitación. Y queremos comenzar consultándole, ¿no?, para que nos pueda narrar acerca de estos datos de don Cristian Suárez Arana, que son sus rasgos biográficos, ¿no? ¿Cómo podríamos definir su perfil, su vida personal? ¿Cómo creció, cómo se educó, se profesionalizó? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mi persona estar acá presente para poder hablar acerca de un antecesor nuestro, una persona que es Cristian Suárez Arana Aguirre, que él sí tenía una visión de integración nacional, creía él en una Bolivia, él creía en lo que era un país, una patria boliviana, trabajó, luchó por eso, y es un honor para nosotros poder hablar acerca de uno de nuestros antecesores, por supuesto, como es Cristian Suárez Arana Aguirre. Claro, el punto de partida, por supuesto, es Miguel Suárez Arana, que es su padre, que obviamente, claro, fue un gran explorador, destacadísimo Miguel Suárez Arana, que logró, entre varias cosas, llegar, obviamente, a ver lo que era el oriente boliviano, y una de sus fundaciones fue lo que actualmente se llama Puerto Suárez. De hecho, en la familia Suárez Arana tenemos un lema, ¿no? Mientras Colón buscaba tierra, Suárez Arana buscaba agua, ¿no? Porque de eso se trataba la exploración. Pero Cristian logró ser más que el hijo de Miguel Suárez Arana. Logró hacer un legado propio, y eso es importante. Claro, el papá, Miguel, lo influenció, por supuesto, a tal extremo de que inclusive en cierto momento el varón sueco, el gran explorador sueco, el varón Erland Nordenskjöld, logró decir que, por supuesto, fue uno de los exploradores bolivianos reconocidos científicamente fuera de las fronteras bolivianas. Pero obviamente hay un legado que está marcado por Miguel Suárez Arana. Y Miguel Suárez Arana, obviamente, va a Cochabamba. Y este es un punto de partida de Cristian, porque ahí conoce al reconocido diplomático, abogado, escritor Nathaniel Aguirre. Muchísimos libros famosos de Nathaniel Aguirre. Y ahí es donde se da la situación importante de que la hermana de Nathaniel Aguirre, María Cristina Aguirre González de Prada, sí, González de Prada era el apellido materno de María Cristina Aguirre. Sí, la situación de los apellidos compuestos, lo sé. Es una situación que va a marcar a la familia. Enamora y nace obviamente, Cristian Suárez Arana Aguirre, o Cristian Suárez Arana de manera genérica. Nació allá en Cochabamba en 1863. Claro, aunque algunos afirmarán que no, que fue en Santa Cruz de la Sierra, no, en realidad hay que decir las cosas, fue en Cochabamba porque Cochabamba era el lugar de donde primero
Miguel Suárez Arana fue a vivir por temas laborales y otros. Y segundo, dónde María Cristina Aguirre González de Prada vivía, porque obviamente también su hermano, reconocido escritor cochabambino, estaba ahí. Entonces, a partir de ahí ocurre este fenómeno importante, el nacimiento de Cristian. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Todos los estudios primarios los realizó Cristian en Cochabamba, parte de los secundarios. Pero de ahí no culminó, por supuesto, todos los estudios secundarios en Cochabamba por un detalle, por supuesto. Cristian nació en 1863. Años después, a los 16 años, sí, hablamos ya del año 1879 de la Guerra del Pacífico, su papá le pide que lo acompañe a Puerto Suárez y que empiece a realizar todas las acciones encomendadas por el respectivo gobierno boliviano, porque todas las exploraciones realizadas por, primero obviamente Miguel y luego Cristian, fueron a la anuencia, todo lo que significa e implica el conocimiento y autorización del gobierno boliviano. Entonces, ¿qué lo rodeaba a Cristian? Este ambiente de espíritu aventurero, espíritu de descubrir cosas, espíritu de que desde los 16 años su papá le inculcó ese aspecto importante de qué es lo que se va a investigar y a dónde tenía que ir. Y obviamente participó en la apertura de un camino, el camino de Lagunillas a Bahía Negra. Y más adelante, conocer todo el oriente boliviano. Luego, obviamente, termina en Sucre y en Sucre ya culmina, por supuesto, lo que son sus estudios secundarios. Y a partir de allí ya se marca el aspecto importante y elemental de Cristian Suárez Arana. Ya el espíritu de aventura lo tenía. Y aquí esto, ¿qué marca de mi antecesor? Lo siguiente. Cuando nació Bolivia, la vida independiente, un 6 de agosto de 1825, el país tenía casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Pero Bolivia no sabía dónde estaban sus fronteras ni siquiera. Es terrible para un país nuevo tener tanto territorio y no saber dónde se empieza y no saber dónde termina. Y en esa lógica, Miguel Suárez Arana, claro que sentó soberanía en lo que es la frontera brasilero-boliviana el día de hoy. Y Cristian luego, con todo el impulso de su padre, haría lo mismo, pero no solamente en el lado brasilero, hay que aclarar eso, el lado de la frontera boliviano-paraguaya, y luego lo que haría más adelante, en beneficio, por supuesto, de Santa Cruz y del país como tal, mostrando que había otra situación de que podemos ir más adelante, pero eso lo iremos desarrollando posteriormente. Ese fue el ambiente que marcó el nacimiento, los estudios y primeros años de Cristian. Ujú. Muy bien, muy bien. Realmente ha sido toda el comienzo de una trayectoria para después irse formando en esto de la geografía, la exploración. Y bueno, en segunda instancia quisiéramos saber cuáles fueron sus mayores desafíos, los retos que iba afrontando Cristian conforme iban pasando los años, conforme iba creciendo, ¿no? Los retos de su vida, cuáles fueron sus mayores batallas, ¿no? Muy bien. Ahora aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. En algunos momentos de su vida, Cristian trabajó, por supuesto, obviamente, del lado de su señor padre, Miguel Suárez Arana, y posteriormente ya logró la respectiva autonomía, en el buen sentido, por si acaso, hay que decirlo. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el caso de Miguel Suárez Arana marcó la vida de Cristian, pero llegaba el momento en el que Miguel tenía la autorización de explorar el oriente boliviano cuando el presidente en la época era Tomás Frías. Posteriormente, cuando ingresa de presidente Hilarión Daza, ahí corta absolutamente todas las autorizaciones y permiso a los Suárez Arana. Ya les corta y les prohíbe realizar cualquier figura. Y todas las concesiones para explorar son absolutamente arrebatadas en el gobierno de, por supuesto, Hilarión Daza. Y más al contrario, aparecen personas españolas queriendo realizar esa tarea. Luego tenemos el año de 1880. 1880 marcó una figura importante. Era el año en donde Bolivia estaba en plena guerra del Pacífico y eso marcó, no a Miguel Suárez Arana, a Cristian. No nos olvidemos que estamos hablando de 1879, 1880, años de la Guerra del Pacífico, cuando Bolivia y Perú enfrentan a la República de Chile. Ya se sabía muy bien
que los chilenos eran superiores. Pero obviamente Bolivia hizo resistencia en 1879, todo quedó de lado porque había que centralizar los recursos en la defensa del litoral boliviano, y luego en 1880, cuando fue, ya el presidente era Narciso Campero, y Narciso Campero, por supuesto, tenía mucho más en mente la Guerra del Pacífico que otra cosa. Pero, ¿qué sucedió posteriormente? Posteriormente sucede lo que ya conocemos. Bolivia, después de la batalla del Alto de la Alianza, decide abandonar la Guerra del Pacífico y rendirse. Decide hacerlo. Ni modo, nos rendimos después de la batalla del Alto de la Alianza. Y a partir de ahí fue que ya Bolivia levanta las manos, deja a Perú solo en la guerra, y el Perú ya durante los años siguientes es el que tiene que estar enfrentándose a solas con Chile, pero eso es otra historia, pero marca el acontecer. Ya se sabía que con la rendición boliviana en el Alto de la Alianza, ya se sabía que Chile, que ya tenía ocupado el litoral boliviano, solo faltaba un formalismo para quedárselo. Claro, el formalismo en materia de derecho se llama Tratado Internacional. Entonces, ¿qué sucede? Suárez Arana, los dos, Miguel y Cristian, no se quedaron con los brazos cruzados, por supuesto. Tuvieron que viajar a la ciudad de La Paz en 1881 a justificar el por qué había que continuar con las exploraciones, y al final, perfecto. Adelante, háganlo muy bien y paren de contar. Pero este hecho de la Guerra del Pacífico fue el que marcó la vida de Cristian Suárez Arana, porque toda una generación de bolivianos quedamos derrotados, fuimos derrotados. Y a partir de allí, la mentalidad de Cristian, ¿cuál era? Evitar esos errores que se había cometido antes. Por ende fue que, primer punto, estableció el aspecto de explorar todo lo que había en el sur del país. ¿Qué significaba eso? Los límites hasta lo que hoy día se llama la República de Paraguay. Así de sencillo. E inclusive hubo una reunión de Cristian con su señor padre, por supuesto, en Asunción del Paraguay, que culminaría en lado boliviano, Bahía Negra, el camino Lagunillas, Bahía Negra, en 1885, donde ambos fundan lo que se llamaría Puerto Pacheco, por supuesto. Entonces, pero no solamente fue ese detalle, hubo otro detalle. Ya la Guerra del Pacífico no había terminado para Bolivia, aunque Bolivia se había rendido. ¿Y esa situación cuál era? Esa situación era que ya estábamos en puertas de aprobar el Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1904. Ese fue el punto jurídico en el que Bolivia pierde oficialmente su salida soberana al mar. Frente a eso, ¿qué sucede? Al margen de lo que Cristian escribía, porque le gustaba escribir bastante, ocurre algo importante. Hace dos cosas que obviamente al margen de las exploraciones cambiarían mucho la historia de Santa Cruz como tal, aunque reitero, Cristian tenía una visión de país. Primer punto, junto con otras personas importantes, académicos de la época, luego lo vamos a mencionar, funda la Sociedad de Estudios Históricos Geográficos en Santa Cruz. Por supuesto que sí. Así es, un año antes de este tratado que ya se veía venir, funda la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz y lo eligen a él como el primer presidente. Lo eligen como el primer presidente de la misma y ayuda a que se realice el primer boletín de esta institución geográfica histórica que era científica, donde él daba a conocer las exploraciones hacia el Chaco boliviano, ya no solamente de manera a un gobierno, no, sino a la ciudadanía como tal. Esa ciudadanía como tal. Entonces, a partir de ahí, ya él ya estaba con una visión nacional, que luego la refrendaría cuando fue elegido diputado, porque sí, Cristian fue diputado nacional, por si acaso. Luego, ¿qué ocurre? Mientras Santa Cruz veía cómo en el legislativo boliviano se trataba y se peleaba por la aprobación o no de ese tratado de paz y amistad con Chile, que al final fue aprobado y elevado a ley de la República, con una serie de profesionales bolivianos, cruceños, ilustres, Plácido Molina Mostajo, Ángel Sandoval Peña, José Benjamín Burela y obviamente Cristian Suárez Arana, elaboran el Memorándum de 1904, un documento que tiene varias partes importantes.
Primera de ellas, es mi interpretación, hago la aclaración, ¿no? Obviamente yo hago mi interpretación del documento respectivo. La interpretación es ya no depender de los puertos del Pacífico, a los cuales, hay que ser muy realistas, Bolivia poco o nada los usó. El presidente que le dio mucha importancia a los, a los puertos bolivianos del Pacífico en su momento fue Andrés de Santa Cruz y Calomán, y pare de contar. Entonces, no depender de ellos. Segundo, ¿al mar se puede salir? Claro que se puede salir, dice el memorándum de 1904. Podemos salir por el Atlántico. Podemos llegar a tener una salida al mar por el Océano Atlántico. Y otro punto, no quejarnos de nuestro enclaustramiento. O sea, ya Bolivia ya era a esas alturas un país enclaustrado, aunque si bien el Tratado de 1904 no se había consolidado, todo el territorio litoral boliviano ya estaba en manos chilenas, ya estaba bajo posesión de la República Chilena. Entonces, ¿por qué no pensar en salir al Atlántico por el Pacífico? Ya no, salir al Atlántico, pero ¿y el Pacífico? Bueno, esos puntos suspensivos. Entonces, obviamente, fue un documento importante donde Santa Cruz decía, somos parte de Bolivia. Hay un problema que va a repercutir en el presente y en el futuro de enclaustramiento marítimo. Y ese enclaustramiento podemos solucionarnos saliendo por el Atlántico a los fines prácticos, por supuesto, y llegar mucho más fácil a los mercados, obviamente, europeos, por ejemplo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que ya había una situación de visión nacional, pero no conforme con eso, en 1906 escribió un documento de un memorándum dirigido al Congreso Nacional, donde se hablaba de la integración boliviana a través de un ferrocarril, el ferrocarril oriental. Es decir, ya, Bolivia, el gran problema de Bolivia, y que se lo digo en este momento, y Cristian lo reflejaba siempre, era el siguiente. 6 de agosto de 1825 se nació, con un territorio muy grande, casi 3 millones de kilómetros cuadrados, despoblados en todo sentido, fronteras cuidadas en ningún momento. Y Bolivia fue achicándose cada vez más. Y frente a eso, lo que había que hacer era algo importante, sentar presencia en los lugares que eran parte del territorio boliviano en el mapa. Así de sencillo, fundar lugares en frontera. Miguel Suárez Arana lo hizo, Cristian lo hizo. Obviamente Miguel basado más en lo que era Brasil y por supuesto Cristian basado mucho más en lo que era Paraguay. Sentar presencia boliviana, decir el Estado boliviano aquí en este lado de la frontera está presente. No descuidarlas, porque ya el achicamiento territorial era evidente. Y tal como Cristian lo preveía, la última guerra que enfrentó Bolivia, guerra internacional, fue con el Paraguay del 32 al 35, que cedimos 250.000 kilómetros cuadrados del territorio del Chaco. Entonces, obviamente, esto lo movía porque Cristian sabía que si no se hacía las cosas como él y su padre, mis antecesores así lo querían, Bolivia va a terminar muy achicada. Y terminó Bolivia con menos de la mitad del territorio con el que había nacido. Realmente entonces ha tenido muchos desafíos de Cristian Suárez Arana a lo largo de su trayectoria exploratoria y por supuesto intelectual también, como esto de servir a la patria mediante una organización tan importante y tan valiosa como la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, siendo su primer presidente y después ayudando en la redacción de este memorándum de 1904, un documento de vital importancia para la región y para el país entero. Y bueno, continuando con esto, vamos al tema del legado. ¿Qué impacto dejó Cristian Suárez Arana en la región, en el país, en Santa Cruz, en Bolivia? ¿Se le han dedicado algunos homenajes? ¿Se ha realizado algo al respecto a lo largo de todas estas décadas? Muy bien. Primer punto, el legado que él ha dejado al país era el siguiente, que los gobernantes vean más allá del horizonte, que en ese momento había una región que iba a ser la región más pujante económicamente de Bolivia, Santa Cruz. Fue un legado que dejó las autoridades, de que la lucha por la sentar patria empieza en las fronteras. Quienes están en frontera en este momento, municipios, Puerto Quijarro, Arroyo Concepción, el Carmen Rivero Torres, Puerto Suárez,
y otros tantos municipios, no solamente he mencionado algunos lugares del oriente, también del occidente mismo, están haciendo patria. Son los lugares más descuidados de Bolivia. Cristian era partidario de que las fronteras hay que protegerlas, las fronteras hay que cuidarlas y hay que establecer mecanismos de integración en todo sentido interno. No podemos hablar de integración sudamericano mundial cuando internamente no estamos integrados. Por eso hasta él propuso lo que era un respectivo ferrocarril. Bolivia, desde 1904 hasta el día de hoy, poco o nada hizo. ¿Se habló mucho? Sí. Poco o nada hizo efectivo para ponerse a ejecución la hidrovía Paraguay-Paraná que nos tiene que llevar a la salida al océano Atlántico, por ejemplo. Cuando un producto se exporta, ganamos todos. Pero en este momento estamos solamente sesgados en una visión de la salida al océano Pacífico, no a la salida al océano Atlántico, que tendría que ser una solución factible a Bolivia en todo sentido y que desde 1904, gracias, como le digo, a Cristian Suárez Arana y otros estudiosos, vienen explicándole al país y a todas las autoridades la viabilidad que hay. O sea, esto fue hace más de un siglo, así de simple y sencillo. Y no vamos a mentirnos, hace más de un siglo se viene estableciendo este aspecto importante en todo sentido. Entonces, eso es un criterio muy importante. Ahora, respecto a lo que es homenajes, reconocimientos y otra cosa, bueno, punto uno. Claro, a veces hay que ligar a Cristian con Miguel Suárez Arana, por supuesto. Por ejemplo, algo muy bonito que hace, que tiene la Armada Boliviana con sede en la ciudad de La Paz, en la zona de Bajo Coma, es, por ejemplo, colocar a a Miguel Suárez Arana al nivel de Eduardo Avaroa, en lo que significó la exploración y descubrir senderos de este territorio. Obviamente también nosotros vemos que en Santa Cruz hay una avenida, ¿no? Del primer al segundo anillo, la avenida Suárez Arana, por supuesto, ese es otro detalle, o que hay un monumento a Miguel Suárez Arana en lo que es la plaza principal de Puerto Suárez, hemos estado ahí, por supuesto. Pero fue claro, fuera de eso, el legado de lo que fue el memorándum de 1904, el memorándum que hizo Cristian Suárez Arana en 1906 para el ferrocarril boliviano y otros, hay que ser realistas, fuera de eso no ha sido tomado en cuenta por los respectivos gobiernos. No se le da a Cristian el respectivo reconocimiento que ha habido. En cierto momento inclusive, muchos recordarán al gran cruceño Mario Suárez Riglos, que inclusive él proponía, ¿no? Que en Puerto Suárez exista un monumento a Miguel Suárez Arana y un museo de todo lo que hizo Miguel y Cristian Suárez Arana, inclusive. Fue una propuesta que él pedía que el gobierno autónomo municipal de Puerto Suárez, con lo que es el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, bueno, realicen. Bueno, al margen, claro que hay escuelas también, Miguel Suárez Arana, Cristian Suárez Arana, invitan a veces a miembros de la familia, inauguración del año escolar, cierre del año escolar, o sea, cosas así, ¿no? Pero más que todo, no hay el incentivo de lo que es no difundir a la persona como tal, la obra como tal. Por ejemplo, les comento, yo en cierto momento estaba buscando hasta cansarme el reglamento interno de policía de 1890 que Cristian Suárez Arana lo había redactado cuando él era subprefecto de la provincia Chiquitos. Eh, eh, Porque él lo redactó el reglamento de policía. Y resulta que yo lo buscaba y lo he encontrado gracias al repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés La UNSA de la ciudad de La Paz, por ejemplo. Un documento muy bonito, claro, por supuesto, ajustándose a la época, elaborado íntegramente por Cristian Suárez Arana. Entonces, el mejor reconocimiento que puede haber a Cristian, a su papá Miguel, no es otro más que el memorándum de 1904 sea difundido a todo el país, de que Santa Cruz siempre ha tenido una visión de integración nacional y una visión de país, que cuando el país fue derrotado en una guerra, habían hijos de Bolivia que apostaron a dar soluciones y no absolutamente a entristecerse y a criticar
o directamente lamentarse, sino que empezar a dar soluciones al país. Ese memorándum de 1904, donde Christian fue uno de los autores, por si acaso, no el único, hago esa aclaración también, es un documento de que sí o sí tendría que ser analizado y estudiado y por qué no aplicado ya 1904 al día de hoy y que no haya sucedido eso. Entonces, ese es otro aspecto absolutamente importante. Lamentablemente, quienes han cuestionado el rol de Santa Cruz de 1904 y 1906, que demandaba integración interna e integración externa, claro, eran personas que nunca leyeron el memorándum de 1904, el memorándum de integración del ferrocarril oriental, por ejemplo, y directamente se dedicaban a cuestionar a Santa Cruz y ya cualquier persona que hacía una visión diferente al margen de lo que quien estaba en el gobierno quería, había que tacharla de sedicioso o separatista. Entonces, ese es otro aspecto absolutamente importante que hay que señalar acá. Sí, sí, muy, muy importante. Realmente falta hacer toda una serie de reconocimientos a su gran obra, ¿no? De don Cristian Suárez Arana, don Miguel Suárez Arana, su aporte para nuestra región, para nuestro país. Y en este sentido, las personas de nuestra audiencia que quieran averiguar un poco más acerca de la vida de Cristian Suárez Arana, ¿qué podrían hacer? ¿Podrían recurrir a algún libro, folleto o artículo, además de, por supuesto, el que conocemos que lo escribió el profesor Daniel Dory, que es Exploraciones de Cristian Suárez Arana por la Fundación Nova hace algunos años? Correcto, una de las grandes obras que habla sobre Cristian es lo que ha hecho y publicado el profesor Daniel Dory, quien ha estado en Bolivia, gran persona, inclusive docente en universidades de Europa. Hemos tenido la dicha hace muchos años de hablar con él inclusive. Ahora, inclusive aquí en la ciudad de La Paz tenemos un historiador, José Pradel, José Pepe Pradel, gran conocido mío. Hemos compartido a veces muchos espacios donde hablamos de Cristian Suárez Arana. Él siempre le dice Cristian Suárez Arana el explorador. Él inclusive publicaba columnas en una sección que el periódico El Diario tiene llamado Nuevos Horizontes, que estos Nuevos Horizontes se dedicaba a realizar una amplitud de lo que quienes habían hecho cosas por Bolivia, obviamente. Entre ellos, por supuesto, estaba las obras que escribía José Pradel. O inclusive mi persona tiene algunos documentos de Cristian Suárez Arana que están obviamente ahora digitalizados en PDF, que con gusto voy a poder difundirlos a la persona que simplemente lo solicite, ¿no? Porque estas obras tienen que ser difundidas, no en beneficio de lo que es una persona, no, directamente las personas van y vienen, el legado es lo que tiene que quedar. Entonces, en ese sentido, al margen de la obra de lo que fue el profesor Daniel Dory, o lo que escribe constantemente sus columnas el historiador paceño José Pepe Pradel, también pueden algunos contactarse en un momento con mi persona y con gusto en PDF los documentos de Cristian, con gusto los vamos a facilitar a las personas que lo requieran sin ningún ánimo de más que otro de profundizar lo que Cristian decía. Cristian decía que era posible la integración boliviana dentro de Bolivia. Y fuera de eso, la integración de Bolivia hacia el mundo. Ya no por el Pacífico que había sido perdido en la guerra con Chile, por el Atlántico, que era posible esa salida, sin lugar más que a trabajar y eso. Y Cristian se dedicó prácticamente casi toda su vida, desde muy joven, a dedicarse a explorar, a asentar soberanía, a trabajar para el país como tal, a hacerlo. Quizás no haya tenido el reconocimiento como tal, pero obviamente en este momento, como este programa, le estamos dando un real sí reconocimiento a lo que fue absolutamente él. Y por ende, no vamos a decir lo contrario también a su señor padre, por supuesto, y por ende, obviamente, hay que decirlo también así, a su tío Nathaniel Aguirre, un gran escritor cochabambino, autor de muchas novelas que muchos hemos leído desde el colegio. Entonces, todo esto tiene que llegar a un punto. ¿Qué es lo que el país necesita? No hay que inventar nada, ya todo fue dicho, solo hay que desempolvar y, ¿por qué no, actualizarlo? Muy bien, excelente. Ha sido realmente entonces todo un placer conocer acerca de este gran personaje que podemos resumir su obra, su legado en Al mar por el oriente. Es posible ir por el Atlántico, es posible salir y bueno, esto debemos tomarlo en cuenta, a ver, ojalá puedan
presentes o futuros gobiernos considerar un poco más esto y, por supuesto, como se menciona, actualizarlo y desempolvarlo, ¿no? Muchísimas gracias, abogado Paul Coca, por su disertación. Esperamos que después de esto nuestra audiencia pueda conocer mucho más y apreciar la obra de este gran personaje, Cristian Suárez Arana, por supuesto su padre Miguel Suárez Arana y todos quienes hayan contribuido a la exploración boliviana. Nos vemos en un próximo episodio de Semblanzas. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Aarón Mariscal y recuerden seguirnos en radio La Voz Universal 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias TV HD y nuestras redes sociales de LBU en Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Hasta una próxima ocasión, conozcamos nuestra historia. Semblanzas.